Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal de YouTube. Esta vez tengo el placer de tener aquí a Antonio Aguilar, al doctor Antonio Aguilar, que nos va a hablar acerca de la longevidad y además vamos a relacionar este concepto con la salud mental. Así que bueno, en primer lugar me gustaría, Antonio, que te presentes tú, que necesitamos saber acerca de ti. Cuéntanos. Buenos días, Laura. Buenas tardes para la gente que ya haya comido. Bueno, yo soy el doctor Antonio Aguilar, soy médico de familia en Madrid. También tengo el doctorado en medicina interna por la Universidad Complutense de Madrid hace ya bastantes años. Y últimamente, bueno, pues he estado un poco reorientando un poco la carrera profesional hacia el tema de la longevidad, ¿no? Este mundo de longevidad que parece que está un poco en auge, ¿no? Un poco en la reflexión que estamos teniendo, ¿no? Desde el colectivo médico, incluso desde ciertas empresas tecnológicas sanitarias o relacionadas con la salud, en el sentido que hemos visto que con la medicina moderna de los últimos 200 años hemos conseguido aumentar muchísimo la esperanza de vida. Pero esa esperanza de vida no ha sido mejorada en cuanto a calidad de vida, ¿no? Hemos aumentado lo que es la cantidad, pero no la calidad. Y entonces, bueno, pues surge este concepto de medicina de longevidad para precisamente abordar ese tema, ¿no? Intentar llegar lo mejor posible hasta nuestros últimos días, ¿no? Evitar ese periodo de dependencia que al final acabamos teniendo. Entonces, bueno, se habla un poco de este concepto de longevidad que para mí, sinceramente, viene a ser un poco lo que ya llevamos haciendo durante muchísimo tiempo en la atención primaria. Desde, bueno, pues desde que se empezó a hablar de atención primaria en la conferencia de Alma Ata en 1978, que es bueno, una fecha histórica para la atención primaria, en el que se habla un poco de las actividades de prevención y de promoción de la salud, ¿no? En el que lo que nosotros queremos es prevenir y retrasar todas las enfermedades crónicas, todo lo que podamos. Vale, estupendo. O sea, que no se trata de vivir más, sino de que ya que vivimos más, que vivamos mejor, que podamos seguir disfrutando de la vida. Y Antonio, ¿cuáles son los pilares básicos de la longevidad para lograr llegar a una buena longevidad? Bueno, los pilares básicos de la longevidad en el momento actual no son unos desconocidos para nosotros. O sea, realmente cualquier persona que cuando ahora los enumeraré o hablaremos de ellos, a la gente le parece que es una cosa bastante sencilla, intuitiva y que la gente en la mayoría de los casos ya conoce, pero por algún motivo no se aplica, ¿no? Y realmente sería pues hacer una dieta apropiada, o sea, comer bien, no comer todo lo que tú quieras, sino realmente habría que comer menos y esto, fíjate, es un concepto muy interesante, ¿no? En el sentido de que parece que en ciertos países se dice, oye, come todo lo que tú quieras, cuando tú quieras, y estar comiendo pues 5 o 7 veces al día, y en otros países un poco en lo que sería la zona asiática, un poco en la zona de Japón, donde también se vive mucho, es come hasta el 80%, ¿no? Que hacen este concepto de hara hachibu, que es intentar tener cierto autocontrol sobre lo que se come. Y aparte de la cantidad que se come, sobre lo que se come. Intentar a toda costa evitar los ultraprocesados que realmente nos están quitando la vida. Eso la gente lo tiene que entender, ¿no? Una bolsa de patatas es un ultraprocesado con gran cantidad de sal que eso a la larga nos va a quitar años de vida. Aparte de esto, intentar evitar, por supuesto, todos los tóxicos. Y aquí, pues ya incluyo, por supuesto, el tabaco, que todo el mundo conoce, todo el tema, pues, del alcohol, también limitarlos. Es que se ha demostrado que no hay una dosis segura de alcohol que no vaya a producir este tipo de daño a nivel corporal. Y luego ya nos iríamos un poco pues, al tema de la polución, tanto a nivel del agua como a nivel de la polución atmosférica. Aparte de esto, el sueño es reparador y es una parte súper importante de este concepto, ¿no? De la longevidad, muy unido a lo que sería el control del estrés. Es tan importante comer bien y hacer ejercicio del que ahora hablaré a continuación, como darle tiempo al cuerpo para regenerarse. Y esto muchas veces se hace a través del sueño. Un poco lo que se viene a decir que debemos de convertirnos poco a poco en profesionales del sueño. ¿Vale? Otro pilar muy importante es el control del estrés. O sea, da la sensación que en los países avanzados, occidentales, pues en Estados Unidos, países ricos, que lo tenemos todo.
lo tenemos todo y aún así vamos corriendo de un sitio para otro, parece que somos insaciables y que cada vez queremos más y vamos perdiendo muchas cosas por el camino, ¿no? O a lo mejor vivimos demasiadas experiencias muy rápido. Y esto, desde luego, no ayuda la tecnología que tenemos, sobre todo en la inmediatez en la que a veces se pueden conseguir ciertas cosas, ¿no? Nos vamos acostumbrando a ese concepto de vamos... Eh, conseguimos un objetivo, conseguimos algo que nosotros deseamos y lo tenemos rápido, ¿no? Como los win-win muy rápido, ¿no? Que eso de alguna forma produce cierto enganche. Entonces, ese control de estrés hay que hacer, bueno, pues esfuerzos por bajar las revoluciones o por lo menos por darse cuenta de que igual vamos más rápidos de lo que deberíamos. Bueno, hace poco en uno de los posts de personas influyentes en este sector de la longevidad se hablaba de una técnica muy sencilla, que es cada vez que vayas al baño, haz 5 respiraciones profundas y controla tu respiración. Bueno, pues es una cosa tan sencilla para hacerlo durante el día, un reseteo mental y bajar revoluciones. Ya está. Baja la frecuencia cardíaca, baja la presión arterial, probablemente disminuye las hormonas del estrés y sigues con el día adelante. ¿Vale? Otro aspecto muy importante que todos sabemos es el tema del ejercicio y últimamente se está dando muchísima importancia al tema de lo que serían las actividades relacionadas con la fuerza, ¿no? Siempre está el clásico de los 150 minutos semanales de actividad física, entre ellos, pues, sobre todo dirigido al tema del cardio, ¿no? Pues el caminar, correr, bicicleta, incluso pues, se puede meter ahí algo de senderismo. Y sí que es importante el realizar la fuerza. A partir de los, bueno, pues 40, 50, más parece de los 50, pues parece que vamos perdiendo un 1% de la masa muscular. Para mantener eso fuerte es muy importante realizar ejercicios de fuerza. Y aquí ya pues, vamos pues, nuevamente lo que serían las actividades dirigidas con un poquito de peso, incluso el tema de sentadillas, que bueno, pues se pueden hacer dirigidas, hay muchos vídeos en YouTube que se pueden hacer, que cada uno vaya regulando su nivel, pero lo tenemos que tener en mente, ¿vale? No solo vale con correr, no solo vale con pasear, sino que realmente hay que darle una vuelta más, ¿vale? Y en este punto yo sí que, pues para mí incluiría un poco el tema de la agilidad, ¿no? Si yo me tropiezo y me caigo, eso es un problema. Y un problema, bueno, pues que si eso te va pasando a medida que vas teniendo más edad, realmente te puede poner en una situación muy comprometida. Con lo cual, el trabajar la agilidad es importante y tener una fuerza suficiente, ¿no? Y me tropiezo, soy capaz de dar 2, 3 pasos rápidos, tengo reflejos y no me caigo, evito un problema muy importante, ¿vale? Y otro aspecto al que yo le daría cierto valor es el tema de las relaciones sociales. Bueno, no tenemos que olvidar que al final somos animales muy inteligentes, hemos dominado este mundo, pero creo que hay que saber de dónde venimos, del Homo sapiens de hace unos 200, 300 mil años, tenemos ese mismo cuerpo preparado para relacionarse y preparado para la adversidad. Entonces es muy importante no olvidar las relaciones sociales, empezando por los círculos un poco más cercanos que podemos tener de nuestras familias e ir extendiéndolo a amigos y personas que a lo largo te puedas encontrar a lo largo de tu vida. Yo creo que para esto, Laura, tú sabes mucho más que yo, pero siempre una sonrisa como bandera siempre ayuda en cualquier momento y en cualquier situación. Bueno, también admitimos que podemos estar tristes en algún momento. Ese carpe diem se refiere evidentemente a vivir con lo que tengamos, ¿no? Es decir, aprovecha el momento con lo que tengas y bueno, sí que es cierto que caer en el drama no es algo que nos venga bien, irnos de la parte emocional y quedarnos encallados ahí no es algo que nos venga bien, evidentemente. Tampoco lo es el racionalizar e irnos a la parte de reprimir, ¿no? Lo que podamos sentir. Pero sí, digamos que el objetivo al final, después de hacer ese procesamiento, es pues lucir esa sonrisa o recibirla que nos viene muy bien en muchos momentos cuando más lo necesitamos, ¿no? Antes de pasar a otros temas más de salud mental, sí que me gustaría preguntarte, porque a mí en la consulta me preguntan bastante, yo intento llevar la consulta de una manera integral e integrativa y a incluir obviamente los hábitos saludables que son fundamentales, mens sana in corpore sano, ¿no? Y me preguntan acerca de los ayunos. Yo no lo sé qué consideras, Antonio, acerca de los ayunos intermitentes o no intermitentes. Bueno, es verdad que es una cierta moda que se ha rescatado de hace unos cuantos años. Entonces,
Lo que se ha visto que de verdad funciona en mamíferos es lo que se llama la restricción calórica. Restricción calórica sin llegar a la malnutrición. Esto no se trata de no comer, ¿vale? Pero se trata de comer menos. Un poco enganchando con el comentario que he hecho anteriormente, el Homo sapiens es un cuerpo que está preparado para la adversidad. O sea, realmente hace 200.000 años no había supermercados donde podíamos comer todo lo que quisiésemos, sino realmente realizamos actividad física, cazábamos, comíamos, nos relacionábamos, estamos bastante tiempo con cierta inactividad hasta que hubiese otra vez la necesidad de moverse y era un movimiento constante. Entonces es verdad que aquí el tema de la restricción calórica es importante. Entonces, ahora ha surgido el tiempo, lo que se llaman, bueno, pues el tema de los ayunos, ¿no? Los ayunos intermitentes, o más bien los periodos de restricción alimentaria. Que esto significa estar un periodo en el que tú abres, en el que puedes empezar a comer, y hay otro periodo en el que no. Y esto está muy ligado con el concepto de autofagia. La autofagia hay que entenderla como un reciclaje que se produce a nivel corporal. ¿Vale? Una forma de limpiarnos por dentro, una forma de hacer un control de calidad, que aquello que no está en óptimas condiciones se destruye para volver a construirlo mejor o de una forma correcta. ¿Vale? Esto sí que es verdad que está muy relacionado con muchas enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Como puede ser el Alzheimer, en el que bueno, se acumula lo que sería basura celular a nivel de las neuronas, de por qué lo van a utilizar o por qué se van a recuperar ese tipo de proteínas anormales cuando realmente de la alimentación están viniendo más. Entonces, se ha visto que a partir de 12 horas empieza cierto reciclaje corporal, con lo cual una estrategia muy sencilla del ayuno intermitente o del periodo de restricción alimentaria sería de 12 horas, que realmente es pues desayunar a lo mejor a una hora normal y intentar que en las siguientes 12 horas acabe el periodo de alimentación, sería intentar adelantar un poquito más la cena y bueno, cuando uno termine de cenar, pues intenta contar 12 horas. Eso sería lo mínimo. Luego hay veces que se pueden hacer pues de 18 a 24, incluso hay gente que llega a hacer el de días. Es verdad que a partir de 16 no es muy recomendable que se haga en población general y que en este tipo de circunstancias sí que es verdad que esté supervisado por un sanitario. ¿Vale? Eso sí que lo quiero comentar. Entonces, con este tipo de autofagia se activan una serie de genes de regeneración celular, que, como decía, lo que hacen es limpian las células. Se ha visto, ¿vale?, que esto interfiere o está relacionado con todo lo que sería la cronobiología de nuestro cuerpo. Esto viene a significar los periodos en los que estamos más activos y menos activos, en el que el cuerpo está más encendido y no. Entonces, se ha visto que es importante que la mayor cantidad de calorías sean al inicio del día. Realmente, cuando nos despertamos, nos hacemos una exposición solar y alimentamos, le estamos diciendo a nuestro cuerpo, oye, es momento de levantarse y es momento de activarse. Con lo cual, tiene más sentido hacer un buen desayuno y una cena más ligera que hacerlo al revés, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, es que yo no desayuno y me voy directamente a la comida. Este hecho de hacer este tipo de ayuno intermitente en el que me salto el desayuno parece que desactiva los beneficios que tiene el ayuno intermitente, con lo cual realmente es interesante hacer un desayuno. Es verdad que hay gente que por la mañana dice, mira, doctor, es que a mí es que no me entra nada. Bueno, está bien, deja un periodo para que tú tengas ganas de comer, pero es verdad que se debería de priorizar por el tema del desayuno y hacer sobre todo las cenas, igual se pueden adelantar a cenas ligeras. Esto sería un poco para la mayoría de los días, intentar hacer un ayuno de 12 horas y algún día si alguien lo quiere hacer un poquito más, pues se puede intentar aumentar. Yo creo, desde el punto de vista de la longevidad, que es importante que al final la alimentación, en la mayoría de los casos, es un acto social, con lo cual no ser muy estrictos a este respecto. Quiero decir que se puede ser un poco flexible si merece la pena, bueno, pues cenar o desayunar pues, con tu familia, pues los fines de semana pues se puede retrasar un poco el desayuno, la alimentación a la hora de comer, pues que sea un evento familiar y por supuesto las cenas, pues intentar llegar a un punto común un poco entre todos, porque yo creo que esta es una parte importante. No tiene sentido, bueno, pues cenar a las 7 de la tarde y cenar solo, cuando a lo mejor si lo retrasas a las 8, oye, pues puedes cenar con tu familia, que es
yo creo que un poco ponerle el sentido común un poco a todo. Pero que es verdad que lo importante es el concepto de la restricción calórica. Esto es un poco al concepto que hablaban inicialmente en los países asiáticos, concretamente en Japón, el hara hachibu, ¿no? Es decir, oye, vamos a escuchar a la tripita y si está hasta un 80% sería momento de parar. Ese es un poco el truco, que va muy enlazado con el ejercer cierto autocontrol sobre nuestro cuerpo. Claro, una vez más, pues todo eso está bastante relacionado, ¿no? Hay personas que realmente les cuesta, pues por trastornos alimentarios de sobreingesta, ¿no? Como llenar esos vacíos a través de la comida y bueno, y evidentemente pues tendrán este problema. Pero sí que es súper importante y me parece muy interesante lo que nos has contado para tenerlo en cuenta. También me gustaría, ya aprovechando que estamos con el tema de la alimentación, ¿qué alimentos, dime poco brevemente, qué alimentos recomendarías encarecidamente y qué otros recomendarías disminuirlos? Bueno, yo empezaría, fíjate, por los alimentos que hay que quitar. Y el resto ya es fácil porque realmente se puede comer un poco de todo. Hay ciertas aplicaciones que nos ayudan mucho a hacer unas elecciones de alimentos saludables, que te escanea el código de barras y te dice cuál es el nivel de ultraprocesado que tiene ese alimento y en qué cantidad hay ciertos aditivos o incluso sales. Yo creo que esto es importante que la gente lo sepa porque hay que saber lo que se come, porque al final somos lo que comemos y eso en gran parte es verdad. Y ahora mismo se está dando muchísima importancia a la relación simbiótica, es decir, relación de beneficios que tenemos con nuestras bacterias que tenemos a nivel intestinal con el tema este de la nuevobiota, microbiota, pero que es muy interesante. Entonces, realmente tenemos que cuidar las bacterias que tenemos dentro de nosotros porque no van a hacer más que aportarnos salud y aportarnos regalos. Pero las tenemos que cuidar. Si nosotros les damos alimentos inapropiados, muchos azúcares, muchos ultraprocesados, cierto tipo de aditivos, van a crecer ciertas bacterias perjudiciales frente a otras. Por lo cual, lo primero sería cero ultraprocesado. A partir de aquí, sí que se ha visto que los productos frescos, normalmente de origen vegetal o principalmente de origen vegetal, debería de ser una dieta en torno al 90 al 95% de lo que estemos comiendo. Y a partir de ahí, el resto de productos naturales, ¿vale? Pero principalmente, pues el tema de una dieta basada en una dieta, lo que se llama una dieta basada en plantas, ¿vale? Realmente todas, hay muchísimas, hay que aprender a cocinarlas, hay que aprender, pues bueno, por el tema del uso de fertilizantes, es verdad que hay que igual tener cierto cuidado con dónde las compramos y cómo los compramos y cómo los procesamos en casa, pero básicamente sería de lavarlas, pero vamos, principalmente sería evitar los ultraprocesados y una dieta basada en plantas, yo recomendaría en torno a un 90 a un 95% de nuestra dieta y sobre todo mezclarlas, ¿no? Realmente hay un concepto a nivel que se utiliza con los niños, que es el cómete el arco iris, que realmente las ensaladas que te puedas preparar, cuantos más colores lleven, mejor, porque eso realmente está lleno de antioxidantes. De hecho, en nuestro cuerpo es muy curioso, porque es verdad que tenemos genes que activan la oxidación, pero menos que comparados con otro tipo de animales. ¿Pero por qué? Simplemente por un sistema de eficiencia. ¿Por qué lo vamos a generar cuando estamos rodeados de plantas en este mundo y no las vamos a comer? Y no las podemos comer. Pues esto es lo que ha hecho el Homo sapiens con esta evolución. O sea, hemos dejado de poder generar ciertas vitaminas, pero porque hay una abundancia a nuestro alrededor. Con lo cual, lo que hay que hacer es comer de forma apropiada para poder tenerlas. Pues me parece súper interesante y muy bien explicado, te lo agradezco un montón. Me hablabas también del manejo del estrés, que bueno, a esto también nos dedicamos los psicólogos, pero sí que me gustaría, no sé si nos podrías explicar un poco de qué manera los niveles de cortisol o el estrés en general puede llegar a afectar a nuestro cuerpo, a nuestra longevidad, a la activación quizá de algunas enfermedades que están silentes. No lo sé, cuéntanos, que tú eres el experto en esto. Muy bien, a ver, hay que entender el estrés como un estado de hiperalerta en el que ponemos nuestro cuerpo. Entonces, cuando eso pasa, realmente se prepara el cuerpo para una situación de pelea, ¿no? De pelea, de lucha o de huida, ¿no? Las clásicas reacciones. Entonces, esto significa que activamos todo, ¿no? Se aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la tensión arterial y esto
y aumenta los niveles de oxidación a nivel corporal. Con lo cual, pagamos un precio muy alto a nivel de envejecimiento en estas situaciones de estrés. Por eso cada vez más se le da mucha importancia al control del estrés y, bueno, pues lo que sería la reparación que se produce por la noche. ¿Vale? Entonces, hay uno de estos picos naturales de cortisol que todos tenemos cuando nos activamos, pero si estos picos son mucho más altos de lo que debería tener nuestro cuerpo, aumenta también el azúcar en sangre, aumenta la tensión, aumenta la frecuencia cardíaca y esta situación sí que es verdad que se ha visto que produce daño a nivel de nuestras arterias con todo lo que son las enfermedades cardiovasculares, pues a nivel de ictus, infartos, enfermedad arterial periférica. Y sí que se ha visto que cierto estrés por este mecanismo de aumento de la oxidación sí que está relacionado con el cáncer, lo mismo que con enfermedades neurodegenerativas. Con lo cual, realmente tenemos que hacer un esfuerzo en cómo manejar las cosas y realmente si está afectando a nuestra supervivencia o no, porque hay veces que nos estamos preocupando por cosas, por situaciones que no afectan a nuestra supervivencia real. Entonces, hay veces que hay que simplificar las cosas y verlo. Es verdad que hay situaciones muy desagradables, bueno, pues gente pues, con un sueldo moderado, pues que a lo mejor pues, la letra de la hipoteca pues, ha tenido que subir, como hemos podido ver en el Euribor. Estas son situaciones pues, que entiendo que le preocupa a la gente, pero incluso en esas situaciones hay que intentar controlar ese estrés para poder dar una respuesta apropiada para poder salir de esa situación. ¿Vale? Estas situaciones de estrés, de huida o lucha, consumen muchísima energía, pero no se mantienen durante muchísimo tiempo. Si eso lo cronificamos, sí que nuestro cuerpo está pagando un precio muy alto. Muy, muy de acuerdo. Sí que es cierto, a raíz de lo que estabas comentando, que bueno, que hay factores que son externos a veces, ¿no? Y que de lo que también, pues bueno, hay políticas sociales que deberían de tener cuidado con esto, pero sí que es cierto que también nosotros podemos hacer algo por nosotros mismos. Y bueno, me gustaría pues simplemente mencionar el hecho del contacto con la naturaleza, que muchas veces lo perdemos, es fundamental. El paseo, el ejercicio, la vida social, todo lo que estabas comentando, creo que a su vez en el fondo no es que tengamos factores separados, sino que todo está entrelazado y una persona con una vida social rica, una buena expresión emocional, que se permita ciertos momentos para incluso meditar un poco o dar un paseo. Meditar no tiene que ser una meditación formal con la posición del loto y demás, sino que a veces basta con tirarme un ratito en el sofá, cerrar los ojos y bueno, y relajarme o irme con un buen amigo, echarme unas risas o un buen llanto o lo que haga falta, ¿no? Pero que al final que todo, evidentemente, está relacionado. Y un tema de lo que hablábamos tú y yo, ¿no? Es, eh, antes de entrar en el vídeo, ¿no? Es el motivo, ¿no? Hay personas, contaba Víctor Frank en su libro del hombre en busca del sentido, que cuando en el campo de concentración en el que él estuvo, cuando veía que uno cambiaba cigarros por sopa, ese, sabíamos todos que estaba muerto, decía, ¿no? Es decir, lo que quería representar es que hay veces que tenemos incluso conductas autodestructivas, como pueda ser el tabaco, el alcohol, o que tampoco le pongamos mucho esfuerzo en cuidarnos, porque ¿para qué? ¿No? ¿Qué hacemos si no tenemos realmente un motivo para vivir? No sé qué opinas de esto, Antonio. Bueno, realmente el sentido de la vida es muy importante. Eh, es verdad, un comentario respecto al control del estrés que has dicho anteriormente. Es muy importante el contacto con la naturaleza y eso es muy cierto. ¿Vale? Es verdad que en situaciones de estrés, incluso de ansiedad, el salir a un parque, a la naturaleza y rodearte de ese ambiente produce de forma automática un nivel del estrés en el cuerpo. Con lo cual, yo sí que es verdad que recomiendo que cuando alguien esté muy estresado, que se vaya al parque que tenga más cerca y que lo haga, incluso si anda muy estresado de forma habitual, que coja el fin de semana y se vaya al campo, porque es verdad que es un cambio brutal. Y sobre esto hay mucha evidencia científica que se ha visto, incluso en niños a los que se les saca para hacer un parque, disminuyen sus niveles de ansiedad y de depresión. Y esto es importante saberlo. Enlazando con la pregunta que me has hecho ahora respecto al sentido de la vida, claro, todo el mundo se tiene que preguntar cuál es mi función, ¿no? en este mundo. ¿Por qué vivo? ¿Y por qué quiero vivir más? ¿Y por qué quiero vivir mejor? Porque es verdad que la longevidad va a requerir, o el querer vivir más y mejor, va a requerir cierto esfuerzo y cierto autocontrol, ¿no? Al final, bueno, hay que cambiar hábitos y hay que crear nuevos hábitos. Y los cambios en general
en general cuesta, ¿no? Pues el hacer deporte, el salir a correr un día que llueve, pues cuesta, ¿no? Eso enlazaremos con el concepto de hormesis, ¿no? Que un pequeño estímulo negativo en el cuerpo hace que el cuerpo al final acabe siendo mejor. Que esto fue descrito en 1888 por un filósofo alemán, ¿no? Por Friedrich Nietzsche. Eh, y entonces a todo esto, pues claro, hay que ver cuál es el sentido de la vida. Yo creo que hay veces cuando eres pequeño, pues no te das cuenta, ¿no? Pues vives con tus padres, pues vas al colegio, tienes amigos, cuando decides a dónde quieres orientar tu carrera profesional, pues bueno, vas a la universidad o haces un módulo de formación o simplemente te dedicas, bueno, pues a trabajar porque bueno, pues, has tenido la oportunidad te parece un aspecto interesante. Entonces, pero bueno, le vas buscando, ¿no? O la vida te va llevando a ciertos sentidos, ¿no? Pero luego a lo mejor tienes familia o no, entonces tu sentido de la vida pues es el trabajo, si tienes familia, pues a lo mejor la familia, tus hijos. Pero claro, va pasando el tiempo y vas cambiando de roles, ¿no? Que muchas veces lo hemos hablado, ¿no? Cuando nace un niño, pues de repente pues también nace un padre, nace un abuelo, nace un hermano, nacen tíos, ¿no? Entonces, pues parece que va apareciendo más sentidos de la vida. Pero es que eso no se puede perder. Eso no se puede perder porque tú tienes que desear, ¿no? Yo muchas veces hablo del concepto de placer y felicidad, ¿no? Realmente a lo mejor comerte un trozo de chocolate te da placer pues unos segundos, pero a lo mejor si compartes ese mismo chocolate con tu familia, eso pues realmente te da felicidad. Y eso es lo importante y eso es lo que tenemos que luchar. Entonces aquí, con este concepto, con estas restricciones, con estos esfuerzos que se proponen en longevidad, con estos estilos de vida, lo que te están garantizando, lo que te están proponiendo es que vas a ser más feliz. ¿Vale? Y realmente el evitar estilos de vida autodestructivos, como comentabas antes, pues tanto del tabaco como del alcohol, te va a dar un mejor cuerpo, te va a dar una mayor tranquilidad, te va a dar una mayor capacidad cognitiva para que durante muchísimo tiempo puedas disfrutar de las cosas que te gustan. ¿No? Muchas veces hay que preguntar, ¿tú qué quieres ser de mayor? Oye, pues que a mí me encantaría con 80 años seguir corriendo. Bueno, pues, la longevidad te dice que eso puede pasar a través de una serie de estilos de vida, bueno, y otra serie de biomarcadores que se están haciendo y tal. Pero este punto de inflexión de la longevidad que está saliendo ahora es, yo lo que le digo a la gente es, mira, no sé cuál va a ser el futuro, pero todo empieza por los hábitos. Es el primer paso. A partir de ahí surgirán más cosas. Digo yo, procurar estar vivos y sanos para cuando llegue lo que realmente a lo mejor cambia, ¿vale? Porque de momento la pastilla de la longevidad no existe. Se está buscando, pero todavía no existe. Ya ves. O sea que bueno, de momento no nos queda otra, ¿no? Como decían, más zapatilla y menos pastilla por ahí se oye. Y al final Eso es. es la realidad, ¿no? Y también me hablabas de la parte social, de la importancia. Yo recuerdo que me recomendaste tú un documental de Netflix que había un periodista que iba por distintas zonas azules, ¿no? Entrevistando y había una señora que vivía en Cerdeña y el entrevistador le decía, ¿y usted qué hace para estar tan bien? Las zonas azules son, por cierto, para quien no lo sepa, esas zonas en las que hay centenarios que tienen bastante buena calidad de vida, ¿no? Y este señor le preguntaba a una señora de estas características que qué hacía para estar bien y decía, uy, yo soy muy creyente. Y decía, me voy todos los días a la iglesia. Y decía, ¿dónde está la iglesia? Y señalaba y estaba en una montaña, ¿no? Claro. Sí, bueno, Sí. es que es un poco así. Es verdad que a la parte espiritual pues, se le da también bastante importancia en estas zonas azules que muchos lo tenían, ¿no? Pues tanto como ir a misa todos los días, en Okinawa pues, era un poco rezar y que acordarse de sus ancestros. En California con los adventistas pues también era el tema asociado con la religión y sobre todo que no siendo grandes deportistas realizaban bastante actividad física de forma habitual. El ejemplo es, si ir a misa me cuesta 2 kilómetros de ida y 2 kilómetros de vuelta, pues es que ella lo tiene, sin que ella tenga que ir corriendo, sino, oye, que es parte de la vida, ¿no? O sea, realmente sí que es muy interesante la vida de pueblo en este sentido, en el que realmente el coche no te hace falta para nada, las distancias son relativamente pequeñas para hacerlas de forma cómoda andando, pero es que al final esta gente se mueve mucho, con lo cual igual debemos devolver todos al pueblo, ¿no? Y renunciar
a ciertas cosas, donde el aire pues, es mucho mejor, hay más contacto pues, con todo el mundo, ¿no? Que sales y te encuentras con uno, te encuentras con otro, charla, la gente se conoce y hay mucho arrope familiar y mucho arrope social en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, respecto a las relaciones sociales, bueno, pues hay perfiles, ¿no? Un poco más extrovertidos, otros más introvertidos, incluso estos dos tipos de perfiles, pues dependiendo del momento, del día o de la época que estén pasando, bueno, pues se pueden intercambiar, ¿no? Entonces, bueno, yo mi sugerencia a este respecto es que, bueno, que siempre cuando se vaya a plantear un plan social, se haga la reflexión de ¿por qué no? ¿Por qué no haré este plan? ¿Qué es lo que me está impidiendo no hacer este plan? Entonces, si hay una razón de peso, oye, pues la respuesta es que no. Pero si no la hay, ¿por qué no la vas a hacer? Lo peor que puede pasar es que te lo pases bien y que conozcas a más gente, ¿no? Por lo menos intentarlo. Es verdad que a los introvertidos les cuesta un poquito más, pero esa capacidad de ser extrovertido yo creo que también se puede entrenar, ¿no? De la misma forma que uno entrena pues el tema del correr, también que se entrena en forma de alimentarse, pues oye, a base de ensayo-error, pues uno puede aprender pues, a relacionarse mejor, porque yo creo que en general todo el mundo hace por tratar bien a la gente de forma habitual. Bueno, claro, evidentemente hay de todo, pero sí que es cierto que normalmente nos encontramos bueno, una bienvenida, ¿no? La parte espiritual que también estábamos comentando, además de la parte social, la parte del ejercicio y demás, también integra, hace poco estaba leyendo sobre el tema de figuras de apego, ¿no? Y resulta que como figura de apego se recogía a veces, pues, da igual la religión, da igual, a lo mejor no es religión, simplemente es espiritualidad, ¿no? Pero la sensación de una figura de apego como que Dios podía ser una figura de apego, ¿no? O, repito, en cualquier religión de cualquier tipo, incluso aunque no haya un Dios y hablemos del universo, no lo sé, ¿no? Pero en lo que tú te apoyas, hay veces que cuando tienes esa, sí, esa espiritualidad también tienes ese apoyo que el que no lo tiene, el que lo carece, pues tendrá otras figuras de apego, obviamente, pero esa no, ¿no? Me llamó la atención, es difícil explicarlo a modo general, pero sí que es verdad que veíamos como muchas personas que habían perdido a seres queridos, para ellos el ir a cualquier tipo de templo, ¿no? Les suponía una manera de sentir ese cierto apoyo, ese refugio del que hablamos cuando hablamos de figuras de apego, que eso también está muy relacionado con la disminución del estrés. Pues, Antonio, me has dicho muchas cosas, pero yo sé que hay muchísimas otras que podría explotar de tu sabiduría en este tema y en otros de medicina. Vamos a ver si seguramente que habrá gente que nos haga preguntas en los comentarios y ya haremos por responder. Si hay algún tema en especial que queramos focalizarnos todavía más, pues lo haremos. No sé si quieres añadir algo más antes de cerrar esta sesión, este vídeo. Bueno, yo agradecerte muchas gracias, Laura, la invitación y poder hacer un poquito más de difusión a este sentido. Y sí que haría un comentario más, que es que la salud es responsabilidad de cada persona. Esto no puede ser una gestión delegada a un familiar o al profesional sanitario o cualquier otro tipo de profesional. Realmente los sanitarios estamos, y los médicos, enfermeras, psicólogos, todos los que nos dedicamos a la salud, estamos para acompañar y guiar al paciente en todo lo que necesite, pero debe de partir del propio paciente. Esto hay que tener una actitud activa. Realmente no puede ser pasivo de lo que pase, que es lo más importante, porque realmente el cuerpo es tuyo y las consecuencias las va a sufrir cada uno. Entonces, esto es importante querer resaltarlo. Todo el tema de actividades preventivas y si no se saben, pues preguntar, oye, doctor, tengo 40 años, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que repasar? ¿Hay algo que yo pueda hacer? Esto es importante y esto es realmente tomar cartas en el asunto de probablemente el aspecto más importante de tu vida, que es la salud, que yo creo que es el pilar del resto de lo que se pueda conseguir en la vida. ¿Vale? Muy de acuerdo. Había un psicólogo que dejó de llamar pacientes a las personas que iban a él, sino clientes, ¿no? Para quitarle precisamente de ese papel pasivo y convertirlos en sujetos activos. Bueno, pues lo dicho, Antonio, muchísimas gracias por compartirnos todo esto.
Dentro de poco haremos otro vídeo hablando de, porque evidentemente Antonio predica con el ejemplo y bueno, y es una persona que hace mucho ejercicio, así que próximamente hablaremos de un tema muy interesante también, que bueno, sobre todo aquí tenemos a Antonio que hace maratones además, entonces nos explicará un poquito algunas cosas relacionadas con estas que también sabe mucho de esto. Pues Antonio, encantada de haberte tenido por aquí, ¿vale? Y de volver a tenerte cuando quieras. Pues nada, lo dicho, que muchísimas gracias a vosotros por acompañarnos y por interesaros por este tema tan importante. Y nada, cualquier comentario que tengáis lo podéis hacer, ya sabéis, podéis seguirme en el canal. Y nada, nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego. Bueno, pues antes de finalizar este vídeo y para continuar con esta maravillosa entrevista que nos ha ofrecido Antonio, me gustaría hacer un pequeñísimo resumen y orientarlo también al tema que nos compete, ¿no? Que al final es la salud mental, que es lo que abordamos en este canal. Bueno, pues antes de nada, comentaros que sí es cierto que necesitamos ese motivo para vivir. Muchos de vosotros acudís a consulta con problemas psicológicos, ya sea por síntomas depresivos, de ansiedad, por temas de traumas que lleváis arrastrando desde hace muchísimo tiempo, o por neurodivergencias, como pueda ser el TDAH o tener algún tipo de síntoma relacionado con el espectro autista, etcétera, etcétera, un gran etcétera. Sabemos que los síntomas depresivos nos llevan muchas veces a tener fatiga, incluso dolores psicosomáticos que pueden llegar a dificultar la tarea de salir a la calle a hacer algo de ejercicio, ¿no? Es como un obstáculo. Pero es cierto también que todo esto está relacionado porque cuanto más me meto en casa, peor va a ir mi depresión. Y estas cosas ocurren, ¿no? Al final es interesante, ¿no? Como os comentaba Víctor Frank, ya nos lo adelantaba en la logoterapia, la importancia que es levantarse con esa idea de que hoy tengo que hacer algo, ¿no? Esa energía que te dan los proyectos vitales de cada uno. Y ya nos hablaban los griegos de los dos tipos de bienestar, el hedonismo y el eudaimonismo. El hedonismo como esa satisfacción inmediata que se obtenía a partir de ciertas prácticas, pues por ejemplo me como un yogur no, perdón, un helado de chocolate, una tableta de chocolate, o me fumo un cigarro o me pillo una borrachera. Esto lo veíamos que formaba parte de los bomberos, ¿os acordáis del curso de IFS cuando hablábamos esas partes que apagaban los fuegos? Y que cuando peor nos sentíamos, necesitábamos como escapar de la realidad de alguna manera para poder ganar una satisfacción en este momento que parece que no puedo soportarlo. Sin embargo, el bienestar que perdura, lo que nos genera una real felicidad, es el eudaimonismo, es el tener objetivos a largo plazo, el ver cómo voy fase a fase, paso a paso, mejorando en algo, en un objetivo que me he propuesto, en esa felicidad, ¿no? De cuando logras no solamente llegar a la meta, sino cómo podemos llegar a disfrutar haciendo algo, no solamente con el deporte, sino también los hobbies, es algo que nos pueden llenar mucho de ello. Y preferiblemente que esto dependa especialmente de nosotros. Si toda nuestra vida depende de una sola pata, esa mesa, si la cortamos, esa pata se va a derrumbar. Por lo tanto, es interesante que tengamos distintos objetivos en nuestra vida para que podamos seguirnos levantando con la energía y con ese motivo para vivir. Muchas de las conductas que son malas para la salud son autodestructivas y están muy relacionadas con lo que os estoy comentando. Pero también es cierto que la buena salud y el mantenimiento de esa buena salud se puede convertir en un motivo por sí mismo para estar bien. Hablábamos de la vida social y de la soledad. Es importantísimo tener un grupo asiduo, no solamente tener personas a las que queremos, sino que las utilicemos, es decir, que utilicemos ese grupo, que salgamos y que podamos compartir risas, llantos y un poco de todo. Me acuerdo que mi padre me decía que amigos verdaderos los cuentas con los dedos de una mano y en realidad lo que mi padre me quería decir es que figuras de apego las compartes con los dedos de una mano, lo que no quiere decir que el resto de las relaciones sociales no sean importantes porque también nos van a brindar
algo interesante, ¿no? Hay veces que tienes un problema y simplemente cuando sales y te lo pasas bien y hablas con otra persona, de repente parece que lo ves desde otra perspectiva y las cosas han cambiado. La figura de apego, como ya os he hablado en muchísimas ocasiones, son esas personas con las que te sientes que vas a un refugio seguro, que no te sientes juzgado, te sientes aceptado. Son esos espejos que te llenan de autoestima, ¿no? Porque alguien te mira bien y tú te miras bien también por ellos. Son esas personas en las que confías plenamente y que te dan un abrazo, que te bajan todos los niveles de estrés. Porque al final el estrés es algo que es cierto que puede venir de una fuente externa y para eso no vamos a quitar importancia a los recursos que el propio Estado nos pueda dar, los parques, los servicios de salud mental, el tener trabajo, ¿no? El estar desempleado, pues seguramente, claro, que va a generar un estrés que es muy normal tener ese estrés, pero siempre podemos hacer algo también por nosotros mismos. Y para gestionar el estrés, os mencionaba la meditación, esa manera de conectar con el ser, con ese yo interior que por un momento nos aleja de los problemas más mundanos y que nos permite simplemente conectar con nuestra sensación de estar vivos. Pero también podemos bajar los niveles de estrés yéndonos al campo, a la naturaleza, eso es gratis, realmente, ¿no? Es simplemente tener acceso a ir a un parque, preferiblemente a la naturaleza, más monte, diría yo, o incluso playa, pero me refiero a algo más salvaje, ¿no? Que el propio parque que también nos ayuda. El tener plantas en casa también es algo bastante agradable. Los grupos, como os comentaba, es otra fuente para liberar ese estrés y el propio ejercicio del que estábamos hablando también lo es. El sol nos ayuda a segregar serotonina. Son antidepresivos naturales y ansiolíticos naturales que podemos utilizar para estar mucho mejor y para poder regular este estrés. Y que no se nos olvide tampoco la parte intelectual, la lectura, la curiosidad, el ir a museos, el ir a sitios nuevos, aunque solamente sea cambia la ruta que haces día a día para ir al trabajo y tu mente estará viendo cosas distintas que también nos va a ayudar a gestionar este estrés. No es fácil, no, nadie dice que esto sea fácil, pero lo que sí que tenemos claro es que mens sana in corpore sano. Por eso he querido introducir este tema de longevidad con Antonio, ¿no? Porque al final todo está regulado. Recordaros que esos bichitos de los que hablábamos, la microbiota, son fuente de serotonina, de dopamina, y si eso está mal y estamos utilizando alcohol, ultraprocesados, azúcares que nos están matando toda esta microbiota, pues lo que va a ocurrir es que nuestro estado de ánimo también va a empeorar. De manera que hay que romper de alguna manera todo ese círculo. No digo que sea fácil, solamente digo que hay que hacerlo, que hay que hacerlo, si realmente nos deseamos el estar lo mejor posible dentro de las circunstancias que tengamos. Y como siempre, si solo no puedes gestionar el estrés, ya sabes, para eso está la psicoterapia, hay que saber pedir ayuda. Bueno, pues muchas gracias de nuevo por acompañarnos y nos vemos en otros vídeos.